En este vídeo voy a enseñaros un truco para mejorar el L4E en el método de reducción, o sea, las últimas 4 aristas que nos queden después de haber terminado las 8 primeras. Vale, supongamos que estamos en este caso en el que nos quedan estas 4 y vemos estas 2, que están volteadas respecto a esta. A ver, entonces podemos, yo que sé, traer una, voltear y volver. Pero ¿qué ocurre? Que ahora se nos quedan 3 que están muy complicadas. Realmente no hay ninguna que tenga algo que podamos aprovechar, o al menos aparentemente. Entonces hay muchos speedcubers que recomiendan en este caso hacer M' U2 M. Y así siempre se nos forman estructuras. Por ejemplo, en este caso, pues vemos estas dos que podemos emplear para juntar con esta, o yo que sé, estas dos con esta. Pero no, yo voy a proponeros otra cosa, que es reconocer a partir de aquí distintas estructuras. En este caso os voy a enseñar una, que van a consistir en completar la lista directamente sin tener que hacer M' U2M y después intentar aprovechar eso. Solamente vamos a fijarnos en estas tres. En la lista blanca y naranja de aquí, en la de aquí y en la de aquí. Fijémonos en que esta pieza es blanca, esta pegatina y esta, al igual que esta. De manera que al bajar vamos a poder hacer este bloque. Pues bien, el algoritmo que os propongo se va a pillar desde aquí o desde aquí. En este caso, como ya lo tenemos así, vamos a hacer R', F, R', U2, R, U2, R', F', R. Y así hemos podido juntar esta lista entera y se nos queda un caso de L2E. ¿Qué más formas de aprovechar esto tenemos? Bueno, pues vamos a probar en otro cubo. El algoritmo que os he dicho empieza haciendo R', pero si lo hacemos al revés, empezando con R y ejecutamos el resto del algoritmo arriba, es decir, U', R, U2, R', U2, R, U, R', vemos que tenemos un caso similar en el que tenemos estas dos aristas respecto a esta, solo que en este caso esta pieza es del color de esta, no es esta, sino esta. Así que aquí sabemos que tenemos que juntar esta arista con esta para hacer el bloque del principio y a partir de aquí seguir. Realmente el algoritmo como tal se tiene que unir a un setup que vamos a considerar que sea pues o R o L, que ahora mismo lo explicaré. Entonces nos vamos a fijar en estas tres, o también, si os gusta más, en esta con esta, que también como veis es una arista que se nos va a formar, y vamos a ejecutar el algoritmo. Formamos el bloque, algoritmo, y ahora deshacemos el setup. Como he dicho, también se puede hacer con un setup de L. Entonces, L', U', empezamos, y ahora bajamos. Y tenemos el mismo caso aquí que el que había antes. Y por último vamos a ver otro, que es simplemente el inverso al primero que nos ha salido en el 5×5, que es el de bajar una. En este caso vamos a bajar desde L y veremos el caso que se nos queda. Este de aquí. Arista verde y amarilla, junto con esta y esta. Aquí el bloque hay que hacerlo haciendo L. Más que nada porque si hacemos L' se nos queda un bloque mal hecho, y si hiciésemos el algoritmo desde aquí se nos quedaría el bloque con paridad, digamos. Así que nada, lo ejecutamos igual. L, U, R', U2, R, U2, R', U', L'. Y ya lo tendríamos. Y otra cosa que comentar de esto es que en cubos grandes, en 7×7 sobre todo, tenemos más libertad a la hora de aprovecharlo. Por ejemplo, si se nos queda un caso equivalente al de 5×5, tal que con estas dos aristas pequeñajas, podemos subir, hacer lo mismo. En este caso habéis visto que estoy empezando por L', y bajar. Y tendríamos
esta pieza con esta, con esta. Y el resto de piezas no se han tocado, estas dos de aquí siguen en su sitio. Así que este caso, por ejemplo, pues viene muy bien sabérselo, porque así no tienes que estar andando, subiendo una, volteando, bajando, para que se nos quede otra aquí y tener que hacer lo mismo otra vez. Es de un plumazo resolverlo todo. Y otro caso que es en mi opinión el más útil para 7×7 es este de aquí. Si subes dos líneas, vamos a poner como ejemplo en L, pero funciona también con R. Estas dos. Haces el algoritmo. Y al bajar, vamos a analizar lo que se nos queda. Tenemos, respecto a estas dos piezas, que tienen el rojo arriba, estas dos, que completarían su arista, también con el rojo arriba. Y tenemos aquí otra. Se va a solucionar haciendo lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora. O sea, subiendo L, algoritmo y L. Ahora bien, también tiene otros efectos. Vamos a fijarnos en estas dos de abajo. Tenemos una y dos, naranjas y blancas. Y aquí tenemos otra naranja y blanca que se junta con esta. Pues si en este caso muchos habríais hecho, por ejemplo, M', U2, M, nos fijamos ya, antes de hacer lo que se nos va a quedar esto. Se nos va a quedar una arista por meter, ¿vale? De modo que cuando se nos quede algo así, la forma más óptima de resolverlo es con el algoritmo que os he dicho desde aquí. Subimos, formamos estas dos piezas y ejecutamos. Al bajar ya tenemos estas tres. Entonces, como veis, tiene varios efectos colaterales. Vamos a estudiar el último. Bueno, varios, tiene tres. Tiene el que os he dicho de esta pieza con estas dos. El que hemos estudiado ahora de estas dos, bueno, estas tres, con esta y con esta. Y por último, otro efecto que se ve muy bien, que es este de aquí, el de las blancas y azules. Tenemos estas dos, que se pueden juntar con estas dos, ¿lo veis? Y también con esta. Pues como el algoritmo que hemos visto resuelve toda esta estructura, al hacerlo también podremos contar con estas dos. De modo que si en una resolución se nos queda una, ¿qué ha pasado en la cámara? Vale. Si en una resolución se nos queda solamente una de estas tres estructuras, podemos ejecutar este algoritmo, no es necesario que haya las tres. Pues bien, cuando se nos quede esta V, es subir, algoritmo, bajar. Y nada, eso es todo, espero que os haya servido. Si no lo conocíais, pues ahora es practicarlo y empezar a meterlo en vuestras resoluciones. Y nada, que nos vemos en otro vídeo.